Dios nos bendice por medio de sus consejos. El consejo de Dios es nuestra mayor bendición. Parte 14, ¿sí? Ya le dije, puedo terminar porque toda la palabra es un consejo de Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 14 dice: mío es el consejo y la prudencia. Mío es el consejo y la prudencia. El consejo y la prudencia están unidas solamente en el consejo de Dios. Y para que un ser humano dé un consejo y que ese consejo lleve a otro a una prudencia. La prudencia es el principio, la sabiduría es el temor a Jehová. Prudencia, el tener temor a Dios. ¿Ok? Cuando dice que el consejo y la prudencia es de Dios, Dios mismo testifica, Él mismo declara por su boca que de Él es el consejo y la prudencia. Que no hay ningún otro ser en esta tierra que pueda dar consejo con prudencia. El consejo y la prudencia solamente la tiene Dios. En esto no hay ningún tipo de incertidumbre ni ningún tipo de dudas. Solamente el consejo de Dios está unido en conjunción a la prudencia, a la sabiduría. El consejo de Dios da sabiduría y nos aparta del mal, de aquella cosa. ¿Qué es el mal? Todo aquello que nos trae malas consecuencias, aquello que nos da malos frutos. Y sigue diciendo: yo soy la inteligencia, el poder es mío. ¿Ok? Inteligencia es la capacidad, la destreza, la agilidad de utilizar la sabiduría. Inteligencia es conocer a Dios. Cuando tenía 18 años, alguien me preguntó: ¿cómo tú, siendo tan inteligente, un buen estudiante, te metes a evangélico? Y le dije: precisamente por ser inteligente es que he aceptado a Cristo en mi corazón. Por ser inteligente, porque la Biblia dice que la inteligencia es conocer a Dios. Entonces, en Proverbio, Dios da testimonio. Y por eso es que Dios nos da el testimonio, para que nosotros no nos apoyemos en nuestras propias prudencias. Nuestra prudencia es aquellos pensamientos, patrones de conducta o forma de ser que nosotros pensamos que por esos pensamientos es que Dios, o por esa forma de ser es que hemos logrado muchas cosas. Pero realmente las cosas que nosotros recibimos, lo que Dios ha obrado, es lo que nos bendice. El Salmo 107, versículo 11 dice: porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Ahora, el por qué es una consecuencia de algo. ¿Qué Dios está hablando a través del salmista? ¿Por qué? Dice: porque fueron. El versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Misericordia, dice la palabra del Señor, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y misericordia es la buena actitud que Dios tiene para con los seres humanos, porque los seres humanos no merecen la bondad de Dios. Y no merecen la bondad de Dios porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Qué impresionante la ceguera espiritual que llegamos a tener, de ver que en la vida nos va mal y no queremos aceptar que nos va mal porque no caminamos en el consejo de Dios. En el versículo 9 dice del Salmo 107: porque sacia el alma menesterosa. La misericordia de Dios saca el alma
del menesteroso, del que está con el corazón, con el alma en la calle, deambulando, con aquel que tiene necesidad, con aquel que no tiene que comer en su alma. No estoy hablando de la comida física, estoy hablando de la comida espiritual, como cuando Jesús le dijo a Satanás en Mateo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hambre del alma es peor que el hambre física. El hambre del alma la tienen aquellas personas que están alejados de la palabra de Dios. Y los alejados de la palabra de Dios no son los que no se congregan. Mucho peor es aquel que se congrega, pero escucha y no obedece. Escucha y no lleva a la práctica. Escucha y no lucha, no batalla por sujetarse, obedecer. Y obedecer, sujetarse es cambiar. Dios sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Cuál alma tiene hambre? Aquella persona que está descontenta en su mente, en su espíritu, que está descontento en sus emociones, en sus sentimientos. Aquella persona que está desdichada, que no está contenta con los resultados de la vida que tiene. Pero es muy importante que nosotros entendamos, para salir rápido de ser menesterosos del alma y hambrientos del alma, que reconozcamos que toda mala consecuencia de nuestra vida, toda hambre, toda carencia que tenemos en el alma es producto de pecado. Es producto de pecado. Y que cuando pedimos perdón a Dios, Dios es misericordioso y Dios alimenta el hambre y Dios alimenta el alma menesterosa. Dice el versículo 10, para que podamos entender, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Qué es morar en tinieblas y sombra de muerte? Pecar. Pero yo no estoy hablando, porque muchas veces los seres humanos nos tragamos el camello y colamos el mosquito. Siempre pensamos que en los pecados capitales, pero el pecado de solo escuchar un consejito de parte de Dios, algo que Dios nos manda, y no obedecer y no ejecutar. El pecado de amar más el dinero, el pecado de afanarme más por las cosas materiales, el pecado de no ser servidor de las demás personas. Usted sabe algo que Dios me ha hablado. Hay mucha gente en este mundo que comparte su pan con los desconocidos, pero dentro de las filas de su familia hay muchos familiares que están pasando hambre y necesidad y no atienden a su familia. Y cuando le pregunté a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque tienen resentimientos hacia sus familias, no le hablan a sus familias, están molestos con su familia. Porque simple y llanamente no les ha gustado algo que han escuchado X. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Afligidos con la aflicción, porque todo pecado, toda desobediencia produce aflicción. Hacer las cosas mal aflige. Sacar de 9 para abajo en una evaluación aflige. Ninguno de nosotros, aunque una vez lo escuché, 10 es suficiente, 20 es lujo. Hay gente mediocre que piensa de esa manera, pero a la final eso es mentira.
todo el mundo quiere 20. Todo el mundo quiere 20. Que no lo reconozcan es otra cosa. Hay personas que dicen, bueno, gracias a Dios yo tengo este carrito que todo desmantelado, pero por lo menos tengo un carrito. ¿Para qué quiero un carro más nuevo, moderno, con aire y todo? ¿Para qué lo quiere? Para tener una mayor comodidad, para poder viajar, porque con un cacharrito ni siquiera a Cúcuta puedes bajar, y si baja no sube el carro, si baja no sube. Entonces, una mente mediocre es una mente mentirosa, una mente que se autoengaña a sí mismo. Una mente acertada es la mente que está ubicada en su condición socioeconómica. Una mente acertada, una mente que, a pesar de que sabe que puede estar en las peores condiciones económicas, es una mentalidad de que no se va a quedar estancado, no se va a quedar acostado, sino que va a seguir adelante confiando en Dios. Una mente enferma no está pensando en que se va a morir por una enfermedad, sino que Dios tiene propósito con todas las cosas. Una mente egoísta, una mente de odio, una mente de rencor, no avanza. Por eso en Hebreos Dios dice, despojado de todo peso y pecado que nos asedia. Un creyente verdadero vive siempre en una lucha constante, pero una lucha consigo mismo, ni siquiera con el diablo. Una lucha con los pensamientos negativos, una lucha de establecer siempre en su mente lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. El versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Por qué muchas personas en el mundo? Pero no me voy al mundo, me voy a nosotros, aunque no puedo dejar de pensar en las desgracias naturales que ocurren en el mundo y en el país. Cuando la mayoría de las zonas más afectadas con desastres naturales son zonas donde se ha practicado mucho la brujería, la santería, el satanismo. Y dice este versículo, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios es malo? No. Sacaron a Dios de sus hogares, de sus corazones, de sus familias, y quedaron totalmente sin defensa. Porque hay un salmo que dice que Dios es nuestro castillo. A uno de los grandes predicadores de nuestra época moderna, Billy Graham, ya partió con el Señor, ya Dios se lo llevó. Le preguntaron hace unos 7 años a su hija, ¿por qué razón en los colegios están llevando en Estados Unidos a los niños? Si Dios existe, ¿por qué hay jovencitos que llevan armas de fuego y asesinan a sus compañeros, profesores y todo? ¿Por qué razón, si Dios existe, está ocurriendo eso? Y ella respondió, eso está en la red, ella respondió, el día que decidieron sacar a Dios de las escuelas, porque en los Estados Unidos, más o menos hace unos 20 años, prohibieron hablar del Evangelio en las escuelas. Prohibieron leer la Biblia en los colegios. Eso es sacar a Dios, porque si sacas su palabra, a Dios lo sacas. Escuche, si sacas la palabra de Él de tu corazón, a Dios lo sacas. Y si sacas a Dios, estás sacando al único que te defiende en todas las cosas. En todo. El único que es tu defensa, tu castillo fuerte, tu libertador. ¿Y qué ha ocurrido en zonas marginales? No por su condición económica, sino que se hacen al margen de Dios. Sacan a Dios de su palabra y se convierten en personas que están al margen de Dios. Se convierten en unos marginales espirituales. Espero que logre entender el término. No lo estoy haciendo de forma despectiva. Saben, en algún momento de mi vida o en muchas veces de mi vida me he convertido en un marginal.
Yo sé que ese término lo usan despectivamente, pero no es un mal término, es un término que define algo. Por ejemplo, cuando en el pasado la avenida, no recuerdo el nombre, por donde está el Sambil, era la avenida que rodeaba el margen de la ciudad. Cuando no había barrios más allá de esa avenida, se le llamó la Marginal del Torbe, porque es la avenida que pasaba el marginal, pero la ciudad creció. ¿Ok? Pero no por algo despectivo. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas y sacamos a Dios de nuestro corazón, cuando sacamos la palabra de Dios de nuestro ser, nos convertimos en unos marginales. ¿Lo entienden? ¿Sí? Y si no lo entienden, busquen allá lo que significa la palabra marginal para leérselos. Porque de verdad, mire, ninguno de nosotros, si hay algo feo en la vida, es tener una forma de pensar donde siempre vas a estar chocando contra el espejo como la rana. Una rana frente a un espejo que llegaba y saltaba porque veía la puerta, veía el espacio y chocaba y volvía y chocaba. Entonces, marginal no es una persona pobre. Marginal no es alguien que no tiene nada. No me dejen al margen, ok, no me hagan marginal, busquen la palabra marginal. Este es lo bueno de grabar en vivo. Sí. Mientras ellos buscan, yo voy a ir leyéndoles. ¿Por qué razón Dios? ¿Por qué razón sacamos a Dios al margen de nuestra vida? Advertencia contra prácticas paganas. En Deuteronomio 18, versículo 9 dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Dice el versículo siguiente: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndole pasar por el fuego, ni practique adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Estoy leyendo, Dios habla hoy. Ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, ni a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Esto saca a Dios del margen de nuestro corazón y nuestra mente. Versículo 12: porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas, y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Volviendo al Salmo 107, por eso es que el versículo 11 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El versículo 12 dice del Salmo 107: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Impresionante. ¿Qué es sacar a Dios al margen? La palabra marginal significa que está situado en la margen o al borde de un texto o una ciudad y otros. ¿Okay? Ahora, que las personas de condiciones económicas bajas son los que viven en esos lugares, no, porque al margen de la ciudad viven personas en grandes casas, en terrenos y espacios fabulosos. Margen significa viven fuera de la ciudad. No saques a Dios de tu vida. ¿Cuándo sacamos a Dios de nuestras vidas? Cuando decidimos no escuchar sus palabras. Cuando decidimos no escucharla, no es que usted está aquí y no la está escuchando. No se autoengañe creyendo, diciendo, gracias a Dios nosotros estamos escuchando. No, escuchar es agarrarla y llevarla al corazón y obedecerla. Y que usted entienda que su peor enemigo es usted. Su peor enemigo es usted. Que una persona amargada, rebelde, se pierde de muchas cosas bonitas. Se pierde de momentos
especiales. Le voy a compartir lo siguiente. La Biblia en Gálatas dice que Jesús vino a bendecir las familias, que Jesús es bendición para las familias. Ninguna persona que se congregue, que haga culto a la soledad, tiene a Jesús en el corazón. Por si acaso, yo he dicho, a mí me gusta estar solo, pero no me gusta la soledad. Me gusta estar solo porque así nadie me interrumpe cuando estoy hablando con Dios, ni mi esposa. ¿Sabe? Muchas veces yo estaba orando en mi casa, en mi cuarto, y venía mi esposa, y yo orando, y mi esposa, amor, que la basura. Amor, que los litros de agua en la nevera. Los hijos no habían crecido todavía. Gloria a Dios porque crecieron y me liberó el Señor. Pero en muchas ocasiones lo que estaba haciendo era eso, orando, pidiéndole a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los vacíos de la vida de un ser humano son tan grandes que solo la grandeza del Dios que tenemos puede llenar esos vacíos. Por eso es que es imposible que usted se llene con un solo día. Lamentablemente mandamos a Dios al margen. Con nuestra conducta de desobediencia le decimos a Dios que es un marginal. Y Él dice que por esa razón, por no escuchar sus palabras, muchos están en tiniebla. Versículo 11 dice, 10 dice del Salmo 107, algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y saben, cuando el Señor dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Está tan clara la palabra. Y aún así nos preguntamos, pero ¿por qué me va mal si yo soy buen creyente? Usted tal vez es buen creyente de la conducta que usted tiene, de la conducta de que usted cree que está bien, de la forma que usted cree y el carácter que usted ha desarrollado para ser un autoprotector de sí mismo. Pero cuando usted ve cosas estancadas, cuando usted ve que le comparte a personas y las personas no son liberadas, cuando usted ve que el Espíritu de Dios no le usa, allí esa es la verdadera evaluación de si usted está caminando con Dios o no. Esa es la verdadera evaluación. Cuando la gente te ve, cuando la gente está sedienta y te ve como un vaso de agua. Cuando la gente está vacía y te ve como un vaso de agua. Te ve como alguien al cual se puede acercar y que la sed se le va a quitar. ¿Ok? Tomando en cuenta el mensaje anterior, versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Quebrantó con el trabajo sus corazones. Yo trataba de aplicar y entender, no lo quisiera decir, pero es la realidad. Trabajas y tu corazón está quebrantado de tanto trabajar y no ver la bendición de Dios. De tanto trabajar y estar en un límite, nada más de lo suficiente. Y no ves las otras medidas de Dios, abundancia y sobreabundancia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, me decía el Espíritu Santo, la gente anda, estoy hablándole a esta iglesia, no le estoy hablando a las iglesias de la ciudad ni a las iglesias del mundo, le estoy hablando a usted. Y si fuera por mí no sacara esto por YouTube, pero le estoy hablando a usted, que usted cree que como está bien, y ve tantas cosas estancadas, ve tantas cosas que no lo dejan, como quien dice, nada más tiene la nariz allí respirando y el agua por las narices. No, hermano. Mire, Jesús siempre estuvo bien. Y como siempre estuvo bien, ¿saben qué tuvieron que hacer para que estuviera mal? Acusarlo, sacarle malas acusaciones o falsas acusaciones. Pero nadie lo tocó, nadie lo tomó. Él dio su vida por amor a todos nosotros.
La realidad es que puso su vida por nosotros. No hay nada más triste de ser personas amargadas con odio y decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. De ser personas que deshonran a sus autoridades, tomando como aplicación de autoridad a sus padres, adultos, pastores, jefes, todo. Y yo estoy bien. Y son unos rolitrancos a los venezolanos, rolitrancos de rebeldes y falta de respeto. Y después se preguntan, la medida no es el dinero que se tiene, la medida no es los logros de la tierra. Porque la Biblia es clara que dice que el que no trabaje, que no coma. Y si usted trabaja, usted va a tener para comer. La medida de si estoy bien o no es si soy como un vaso de agua fresca para los que tienen sed. Si soy un instrumento del Altísimo. Si estoy siendo de bendición para los demás. O como sé que no soy bendición para los demás, evado a los demás. Y busco estar solo o sola. Porque no estoy bien, no me siento bien y no quiero estar como los demás y no acepto como son los demás. Esa es la verdadera medida. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo siguiente, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Pero aquí está hablando del aspecto espiritual del alma. Y cuando dice nuevamente, repite el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Yo creo que uno de los pecados grandes de la iglesia cristiana es no alabar a Dios. Usted comienza un tiempo de oración y pone a la iglesia a adorar, a alabar. No, casi nadie aguanta. A pedir perdón tampoco. Todo el mundo lo que hace es pedir. Todo el mundo lo que hace es pedir. ¿Por qué? ¿Sabe quiénes son los que más piden en el mundo? Los mendigos. Los que no trabajan. Cuando usted no deja que la palabra de Dios trabaje su alma, usted se convierte en un mendigo espiritual. ¿Qué es dejar que la palabra de Dios trabaje en mi alma? La leo, pero no la leo para saber, para aumentar mi saber. La leo para aplicarla a mi corazón, para que esa palabra sea espejo a mi alma y para que mi alma vea cómo la palabra de Dios proyecta la imagen que tengo. Porque la palabra de Dios proyecta no la imagen física de mi rostro, la palabra de Dios proyecta es la imagen de mi alma. Y cuando llega y lo dejo que me muestre la imagen de mi alma, allí veo mi corazón. Y ahí es donde digo, susto. Porque cuando veo la imagen de mi corazón, veo si hay odio, si hay rencor o estoy trabajando en esas cosas. Veo si soy envidioso y todas esas cosas nos llevan a ser rebeldes. Ya entrando en la última curva del mensaje, primero porque no puedo dejar el mensaje incompleto. Dice que cuando nosotros nos humillamos y reconocemos ante Dios hay perdón. Hay perdón. ¿Y sabe qué evita que haya perdón? Cuando no pedimos perdón. ¿Y saben qué impide que pidamos perdón? Cuando tenemos mentalidad de mendigo. Cuando tenemos mentalidad de pobrecito yo. ¿Y cuándo se tiene esa mentalidad? Cuando le echamos la culpa a todo el mundo. Mire, yo escuchaba y leía noticias en estos días, las autoridades motivando a la gente que están en zonas de alto riesgo, que no construyan en alto riesgo. Y desde que yo vivo en San Cristóbal, he escuchado eso, no construyan en zonas de alto riesgo. Y la gente en su mentalidad, sin visión, lo hace. Entonces, no, castigo de Dios y todo. Así como Dios me habla muchas cosas, así como Dios nos habla muchas cosas, pero depende de nuestro corazón.
El decidir mantener a Dios al margen de nuestra vida. Hacer de Dios el marginal más interesante de toda la historia. Porque es el marginal más interesante, porque es el único que nos saca del hoyo. Es el único que nos lava del estiércol del alma. Es el único que nos levanta y nos hace volar como águilas. Es el único que nos saca de las pobrezas más grandes que tengamos en lo más profundo del alma. Porque la pobreza económica, financiera, no hace tanto daño. La pobreza más grave que hay es la del alma. Porque cuando una persona tiene pobreza en el alma, nunca va a dar pasos para prosperar y se va a convertir en un mendigo, en un menesteroso. Y nunca va a cambiar esa mentalidad. En 1 Juan capítulo 5, versículo 18, Dios habla hoy, dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. ¿Qué es pecado? Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra, en contra de las leyes, en contra de las leyes de tránsito. La Biblia dice que nosotros no tenemos que estar preparándonos, haciendo, recibiendo enseñanza de guerra espiritual, cómo cortarle la cabeza al diablo, cómo sacarlo a patadas de la casa, no. La Biblia dice que nosotros tenemos que formarnos. Dios quiere que nosotros solamente obedezcamos. Obedeciendo el maligno no nos toca. Obedeciendo el maligno no nos toca. Manteniéndonos en la cobertura de Dios, como dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Y su palabra toda no es religión. ¿Qué de religión hay en esto? Cuando dice Proverbio, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Qué religión es esa? Eso no tiene nada que ver con religión. La palabra de Dios contiene principios, valores, consejos que nos van a permitir vivir una vida satisfecha, dichosa. ¿Qué religión es esto? El que no trabaje, que no coma. ¿Qué religión es esa? Es conducta. Un canto viejo: ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. ¿En qué se reduce el mandamiento de Dios? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 19 de 1 Juan capítulo 5. Sabemos que somos de Dios sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Y por qué el mundo entero está bajo el poder del maligno? Porque el maligno tiene poder. No, el mundo entero está bajo el poder del maligno porque el mundo entero se ha encargado de marginar a Dios de su vida, de mantener a Dios al margen de su vida. Y todos los que mantenemos a Dios al margen de nuestras vidas, tenemos a Dios como un marginal. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando la vida como nosotros creemos, llevando la vida como Dios no quiere. Por eso el poder del maligno está. Mira que Satanás hizo que se derribara una montaña, unas casas. No, eso no lo hace él. Eso es consecuencia de que Dios no esté. Es como dice en 1 Pedro, es como dice Santiago, que Dios mira al altivo de lejos, pero al que se humilla le da gracia. Su gracia está con él. A veces nosotros los pastores tratamos de guardarnos que la gente no se moleste con uno. Pero muchas personas vienen a mí a veces: ore por mí, apóstol, por tal cosa. Yo no voy a orar. Lo que tienes que hacer es comenzar a obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. No tengo tiempo para Deuteronomio 28, pero dice que si obedeces a Dios, por amor a Dios, serás cabeza y no cola, te pondré encima solamente, tú tendrás bendición en todo lo que haces. Eso es lo que dice. Caramba, tengo que ser lo suficientemente tranquilo, sensato, humillarme. Si me va mal es porque estoy desobedeciendo a Dios.
¿O no es así? Usted dirá, no, pero Cristo no era millonario. Claro que Jesucristo no era millonario. Claro que Jesucristo no era millonario. Y yo trato de no amar al dinero ni nada por el estilo. Pero cómo me gustaría que los kilos de harinas que hay en la casa, o ya va, que es lo que me gusta más, o el pollo que hay en la nevera de mi casa, que en este momento lleguemos a la casa y estén toda la nevera llena de pollo, llena de carne, llena de tantas cosas, de queso, de todo. Oh Señor, ¿cómo quisiera tener la fe? Porque eso es asunto de fe. Tú tienes la fe a una medida de que cuando llegue a la casa, a mi esposa le alegraría que cuando agarre la primera arepa se multipliquen en 20 arepas y ella no tenga necesidad de cocinar más arepas. Pero ¿por qué eso no se da? Eso no se da por la misma razón de que oraciones sencillas que usted hace no se den. Eso no se da por la sencilla razón de insatisfacciones que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Por desobediencia. Y nos autoengañamos a nosotros mismos. Y a eso me refería, y a eso se refiere el Señor cuando le decía, si tú crees que tu vida está bien y es lo correcto como debes de ser, entonces muéstrame las obras que producen tu fe. Porque la fe sin obra es muerta. Es algo así como, muéstrame el resultado de tu fe. ¿Ok? Y esto es una prédica, no se crean, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, corta allá y corta aquí. No es que yo les estoy dando palo a ustedes, dándoles duro, o a los que estén por internet, o los que vayan a ver por YouTube. No, es Dios que nos está hablando, es Dios que nos está llevando, seamos sensatos. ¿Por qué razón, si dice la Escritura que el que está en Cristo el maligno no le toca? Porque a veces el maligno toca nuestra vida. 2 más 2 es 4. Si ahí dice que el que está en Cristo, que el mundo está dominado por Satanás y nos va a dominar a nosotros, ¿por qué nos domina? Eso es fácil, 2 más 2 es 4. Cuando vemos el siguiente versículo, el versículo 20 dice, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mundo está bajo el maligno, pero, dice Juan, pero también sabemos que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido al mundo. ¿Y para qué vino al mundo? Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da vida eterna. Versículo 21. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los ídolos falsos. ¿Y qué es un ídolo falso? Todas las imágenes hechas de yeso, de madera, de oro, de plata, lo que sea. Si es verdad que el diablo existe, si es verdad que el diablo es, pero el diablo es un derrotado, un condenado eternamente por Dios. Aquí el rey es Jesús, el rey es Dios. ¿Y qué tienen que hacer los súbditos de ese rey? Repita conmigo, O-B-E-D-I-E-N-C-I-A. ¿Todos dicen? Y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Mi peor enemigo soy yo. Mi peor enemiga no es mi esposa, no son mis hijos, no son ustedes. Yo soy mi peor enemigo. Usted es su peor enemigo. Su peor obstáculo es usted mismo. Nadie más. Usted no se da cuenta que si usted actúa mal, usted evade a las personas que no actúan mal en esa área. Porque usted no le quiere mirar a los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Porque mirar a una persona que está bien en el área en que usted está mal, le hace sentirse a usted acusado. No, su alma da testimonio de que usted no está como esa persona. Y usted no está como esa persona por su desobediencia. Porque usted es su propio Dios, usted tiene su propia Biblia y usted sigue sus propios principios y valores. Póngase de pie. No importa, a pesar de eso, Dios dejó su palabra. Cambie sus palabras por la de Dios. Cambie todo lo que usted piensa y cree por lo que Dios dice, en el nombre de Jesús. Dígale creyendo conmigo, Padre, gracias por hablarme. Tú me hablas para cambiarme, pero no me obligas. Me hablas para enseñarme.
y yo decida. Todos nosotros, algunos decidiremos ahora, otros más adelante, otros algún día. Lo que sí no podemos negar, que tu palabra es cierta y que las consecuencias negativas de lo que vivimos son producto de lo que no obedecemos, de lo que no cumplimos en ti. Todas esas cosas que producen carga, culpa, señalamiento y dudas, te pido perdón y libéranos. Tú eres nuestro juez, pero también eres nuestro abogado de misericordia. Gracias, te alabo porque me tratas con misericordia, porque un día me salí de tu amor, pero contigo en Cristo Jesús volví a los lazos de tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu perdón. Gracias por quebrantarme, por quebrantar mis puntos de vista, por quebrantar mis posiciones. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Gracias, Señor. Nuevamente esa frase: mi orgullo me sacó de tu presencia, del jardín, Señor. ¿Sabes qué es el jardín? Su presencia. Adán y Eva vivían en su presencia. El orgullo de Adán y Eva de no escuchar a Dios los sacó a ellos del jardín. Pero la humildad de Jesucristo, de que siendo Dios se hizo carne y vino y vivió y murió por nosotros, nos devolvió, puso el jardín en mí. ¿Qué es el jardín? Su presencia. Somos templo del Espíritu Santo. Usted no busque a Dios afuera de usted. Él está en su corazón. Si usted ha confesado que Jesús es el Señor, en su corazón está Él. No lo calles, no lo margines. La humildad de Jesucristo de pagar por todos nuestros pecados ha hecho que el Edén, la presencia de Dios, esté en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si me diera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra. Su amor es un regalo que de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Él es la vida eterna. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer
Yeshua. Mi amado es el más bello de millares. Repita con seguridad esta oración conmigo. Dígale: Padre eterno, Padre verdadero, Padre celestial, que te manifestaste en carne y hueso en la tierra a través de Jesús. Hoy te pido perdón por cualquier ídolo que yo haya tenido. El ídolo de un título, del dinero. Si he hecho el dinero mi Dios, perdóname. Si en el pasado adoraba ídolos hechos de yeso, de madera, de oro, plata o cualquier otro material, perdóname. Perdóname si en el pasado practiqué hechicería, adivinación, agorería, sortilegio, todo lo que yo haya practicado, satanismo, adivinación, lectura de cartas, quiromancia, en el nombre de Jesús, perdóname si creí que pagando promesas, a algún ídolo a ti te agradaba. Perdóname, porque hoy he escuchado en Deuteronomio 18, del 9 al 12, que tú aborreces eso. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Quiero conocerte, como dice este canto, porque si conozco a Jesús, voy a conocer al Padre. Porque quien te conoce a ti, conoce al Padre. Toda carga, toda maldición, todo lo que me apartaba de ti, tú lo quitas, tú lo borras, perdonándome y limpiándome. Eso no se siente, eso se cree. Y como se cree, hecho está. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias por obrar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en este momento toda persona que esté influenciada por el maligno, por haber practicado cualquier tipo de estas creencias falsas, hechicería, espiritismo, brujería, quiromancia, adivinación, cualquier persona que haya consagrado a sus hijos o si fueron consagrados ellos mismos, en este instante, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu presencia, en el nombre de Jesús, todos esos demonios son echados fuera ahora. En el nombre de Jesús, no importa cuándo esta oración sea escuchada,
a través de YouTube, cada vez que sea escuchada, será una oración vigente, viva, y que toda persona que escuche, que esté perturbada, atormentada, influenciada, deprimida, vacía, Señor, y con pensamientos de suicidio, con pensamientos de muerte, en el nombre de Jesús, Señor, Satanás se calla y son libres, Señor, en sus mentes y sus corazones. Declaro que tu Espíritu Santo se manifiesta y opera en la palabra de que Cristo Jesús también ha sido manifestado, y que el que está en ti, Señor Jesús, el maligno no le toca. Señor, declaro que cada persona en la sencillez de su corazón, porque no necesitan saber muchísima Biblia, solamente necesitan creer en ti, Jesús, y que si están en ti, el maligno no les toca. Que tú te glorificas sobre cada uno de los que se congregan en esta iglesia, sobre cada uno de los que escuchan en este momento. Señor, hay libertad de pactos diabólicos. Hay libertad que hayan hecho de pacto por dinero, por salud, por amor. Señor, hay libertad porque solo tu palabra bendice a las familias. Solo tu palabra opera en el amor real en un hogar, en una familia. Solo tu palabra opera para bendición financiera. Solo tu palabra, Señor, bendice sin esperar nada a cambio. Bendice sin manipular. Tú amas incondicionalmente. Solo tu palabra rompe cadenas. Solo tu palabra rompe ataduras. No es asunto de suerte, es asunto de que el que camina en tu palabra será prosperado, será bendecido, verá la manifestación de tu gloria. Gloria solo a ti, Señor. Oh Padre, tú das espíritu de poder, de amor y dominio propio, no de cobardía, no de miedo. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo, todo espíritu de cobardía, en el nombre de Jesús, se va fuera ahora, Señor. Y tú te glorificas, yo te alabo, yo te exalto por cada corazón, cada vida que ha sido ministrada, cada vida que ha sido desatada, cada vida que ha experimentado tu bendición. Toda la gloria es tuya, Padre. Toda la alabanza, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos a sus hogares, Señor. Gloria solo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me les bendiga. Dios les bendiga. Estamos despedidos.